Hola, vale. Bueno, buenas tardes a todos. Seguimos con la jornada de viernes tarde de TechFest y nada, estamos ahora con Javi, que nos va a contar un poco una idea que seguramente a algunos nos ha rondado la cabeza en algún momento, que es, si quiero un coche eléctrico, ¿cómo lo cargo? Entonces aquí pues tenemos una manera de construirnos un cargador. Así que nada, Javi, todo tuyo y muchas gracias. Soy backend developer, también he trabajado de SRE, todas estas cosas. Cuanto más abajo mejor. Lo de los píxeles, eso para los frontend, eso no. Pero bueno, en este proyecto es un proyecto casero, que es un poco mezcla programación de sistemas embebidos y un poco de electrónica y demás. Lo primero y más importante, si hay alguien del seguro en la sala, esto es puramente educativo. Jamás se me ocurriría enchufar esto a mi coche, para nada. Y no se os ocurre enchufar esto, que no garantía ninguna clase, esto no se hace. No se ha visto nada. Bueno, esto que tiene muy mala pinta, con todos los cables ahí colgados, realmente no es un cargador de coche. Lo que es realmente lo que estamos haciendo es lo que se conoce como un EVSE, Electric Vehicle Safety Equipment, que no hay ninguna C de cargador. ¿Qué es realmente? Hay 4 formas de cargar un coche eléctrico, 4 modos de carga. El primer modo de carga es muy sencillo, es un cable que va del enchufe de tu casa al enchufe del coche. Es decir, si es un cable, ¿cómo es esto? ¿Es un cargador? No, lo que pasa es que dentro del coche hay un cargador. El coche trae su propio cargador que convierte de corriente alterna en corriente continua, se lo enchufa a la batería. Este es el tipo de carga más básico que existe, que en la práctica no se puede usar, porque el coche no se puede utilizar porque tiene muy baja capacidad de carga. ¿Por qué? Porque el coche no sabe a dónde narices estás enchufándolo. Entonces no puede ponerse a coger 5 kilovatios porque lo mismo quemas el enchufe, a saber dónde narices has enchufado esto. Entonces, encima de esto está el modo 2, por ejemplo. El modo 2 ya tiene un EPSE. El EPSE es esa cajita que se ve ahí. Esa cajita lo que tiene es varios controles de seguridad. Tiene un diferencial, tiene algún control de corriente máxima, de forma que si el coche está tirando demasiada tensión, pues salta el diferencial y corta la corriente. Y entonces, como ya el coche tiene la garantía de que hay un cacharro por medio vigilando que no va a salir ardiendo la instalación eléctrica, pues puede coger un poco más de potencia. Aunque esto suele estar bastante limitado, normalmente a un par de kilovatios o así. Y hay un protocolo de comunicación entre el EFSE y el coche solo para ver que estoy aquí, que existo, puedes funcionar más rápido que con un cable normal. Luego hay otra variante de esta, que es la más habitual que para carga, que es tipo 3, es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que la cajita, en vez de estar en el cable, está en la pared. Entonces, como está el cable en la pared, pues sabe a dónde está enchufado, sabe que no es un enchufe cualquiera, sabe que es, oye, tengo aquí un circuito de alta potencia, y con esto normalmente te puede llegar a 11, 22 kilovatios, porque ya en la caja programas a qué circuito estás enchufado. Entonces ya le pones el límite y sabes cómo limitarlo. Y lo que sí es un cargador son los armarios esos dos enormes que se ven en las gasolineras, que estos, si os fijáis la diferencia es que el cable que viene con la corriente se salta el conversor de alterna continua del coche, sino que la conversión alterna continua ocurre en el armario, en el cargador, y directamente el coche enchufa, abre 2 pines más a la batería y enchufa la batería directamente al cacharro de fuera y ya está. Y eso sí, un cargador. Esto no lo haría, esto no lo hagáis. Estos cacharros llegan a 500 kilovatios, tienen una conversión de alterna continua, estos son especialmente peligrosos. Pero en todo el resto de carga, como al fin y al cabo toda la conversión analógica digital, alterna continua está ocurriendo en el coche, toda la seguridad está en el coche. El cacharro de fuera solo para asegurarse de que el suministro de corriente está bien, de que no va a haber una sobrecarga y este tipo de cosas. Esto es lo que es un EFSE. Y entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Gran pregunta. Me compré un coche, tenía que cargarlo, me puse a buscar a ver qué había por aquí. Uno de los primeros que encontré es OpenEFSE. Entonces dije, coño, esto es un proyecto Open Hardware que tienen el hardware y el software abierto para hacer esto. Dije, pues si esta gente puede hacerlo, me bajo sus planos, lo monto y lo pongo, yo qué sé.
me mola el rollo de electrónica, juguetear, y digo, bueno, mira, se puede, no es tan loco. Luego hay otra razón, y es que este estándar de carga soporta de 6 a 64 amperios. Entonces, esto cuando está en Estados Unidos funciona maravilloso. En Estados Unidos van a 120 voltios, entonces 6 amperios multiplicas, son 720 vatios, 64 amperios, 7 kilovatios, guay. En Europa, pues bueno, pues lo mismo en Europa, de 1380 vatios a 14 kilovatios. Como son más el doble de voltaje, pues es más o menos el doble de potencia. Bueno, pues también funciona. Sin embargo, hay un problema, y es que realmente mi coche está limitado a una carga de 11 kilovatios o 16 amperios. Y dices, bueno, entonces podría cargar de 1,3 a 3,7 kilovatios. Y dices, esto 3,7 kilovatios en mi coche, eso son como 20 horas para que cargue entero, es bastante lento. Entonces, lo que pasa en Europa es que además de monofásico también puedes cargar en trifásico. Trifásico es pues, que tienes 3 fases de carga, que es con lo que se alimentan. Cualquier casa que tenga más de 10 kilovatios o cualquier industria trabaja en trifásico. Pero como el estándar está pensado para Estados Unidos, si cargas en trifásico, la potencia mínima 6 amperios son 4 kilovatios. Entonces, yo tengo placas solares. Las placas solares están generando a lo mejor un par de kilovatios. Entonces, está muy bien. Dices, oye, cargo a 2 kilovatios menos el 500 vatios que se está llevando el frigorífico, pues el resto se lo meto al coche y así pues no estoy cargando nada de la red. Toda la electricidad aprovecho yo. Pero claro, si lo pones, entonces tienes que poner el monofásico y la velocidad de carga se limita a 3,7 kilovatios. Pero dice, oye, también lo quiero cargar rápido por la noche. Entonces, claro, pongo el trifásico, pero entonces con los paneles solares no voy a poder cargarlo, porque máximo que me van a dar son 2 kilovatios y yo quiero cargar a 4. Entonces dices, oye, me gustaría hacer uno que pudiera cambiar de una fase a 3 fases. Y busqué por ahí, no existe esto. Esto es lo que me llevó también a hacerlo, que, oye, puedo hacer un cacharro que le pueda enchufar a una fase o 3 fases. Al fin y al cabo es cuestión de darle más o menos fases. Luego hablamos. Y bueno, quizá la razón más importante, porque estas cosas me molan. Esto es divertido. Y dices, oye, voy a aprender un poquito de electrónica, un poco de programación de sistemas embebidos. Vamos para ello. Aquí tengo que dar las gracias a mi señora mujer, que está por aquí presente y se está poniendo colorada como un tomate. Porque realmente esto es culpa suya. Yo estaba diciendo, pues sí, esto mola, me gustaría hacerlo, pero esto suena irresponsable, no sé, voy a montarme un cacharro, me voy a tirar por las noches haciéndolo, voy a enchufar al coche nuevo, le voy a enchufar un cacharro que he hecho yo, esto va a salir ardiendo. Y va la muy magnífica persona y me anima a hacerlo. Y así acabamos en estos líos liados. Así que bueno, buscaos a alguien que os quiere como ella. Bueno, empezamos con la cosa. Ahora viene la lluvia de siglas. Estos son los estándares que vienen al caso. No vamos a hablar de ellos. El estándar primero es el de Europa, que define y el segundo es el de abajo, es el de Estados Unidos. Al fin y al cabo, los dos utilizan distintos conectores, porque el de Europa tiene que soportar trifásico y el de Estados Unidos no, pero utilizan el mismo protocolo de comunicación. Esto queda muy bonito aquí ponerlo, pero en la realidad la fuente de todo esto es la Wikipedia, en la que alguien se ha bajado estos estándares, que por cierto cuestan como 200 o 300 euros bajarse el PDF, y alguien en Wikipedia, no sabemos cómo lo ha conseguido, y ha subido un resumen maravilloso. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, este es el conector. Muy sencillo, tiene los 3 cables de las 3 fases, por aquí abajo, el neutro, la tierra, como cualquier instalación eléctrica, y luego tiene 2 pines de comunicación. Tienes el Proximity Pilot, este de aquí, que es un cable, esto no es una cosa del cable, es como tú puedes enchufar cualquier cable entre el cargador y el coche, esto es para decirle cuál es la capacidad máxima del cable, porque puedes tener un cable más fino o más gordo. Entonces, aunque el coche y el cargador puedan cargar a 32 amperios, si el cable puede a 8, solo se debería cargar a 8. Entonces, se utiliza para eso. Pero eso es estático del cable y no hay que hacer nada. Y el otro es el Control Pilot, que es el que se utiliza para comunicar. Este es un cable que va de un extremo a otro para que el EPSE pueda comunicarse con el coche. Y diréis, ¿qué se tiene que comunicar? Pues 2 cosas. Una, el coche le tiene que decir al EPSE en qué estado está. El EPSE quiere saber si hay un coche al otro lado o no está conectado, si el coche quiere cargarse en ese momento o no quiere cargarse. Entonces, ¿cómo hace esto? Pues un protocolo de comunicación muy sencillo, que es cambiando la resistencia. Entonces, el EPSE va a medir la resistencia y el coche la cambia. Esto está hecho con un divisor de voltaje, los que sepáis electrónica. Al fin y al cabo, aquí lo que hay son 12 voltios, aquí hay 0 voltios y entre medias hay 2 resistencias. Entonces, el voltaje tiene que bajar de 12 hasta 0 entre 2 resistencias, va a bajar de forma inversamente proporcional a la resistencia. Aquí hay una de 3 kiloohmios, aquí hay una de 1 kiloohmio, pues aquí va a bajar 3 partes y aquí va a bajar, aquí va a bajar una parte y aquí va a bajar 3 partes. Entonces, si aquí hay 12 voltios, aquí hay 0,
Aquí en medio hay 9, porque ha perdido aquí 3 y pierde aquí el resto de 9, redondeando, 2700, pero bueno. Entonces, hay una maravillosa tablita que te dice, oye, según la resistencia que ponga el coche, este es el voltaje que vas a ver. Y el EFSE lo único que tiene que hacer es medir este voltaje y en función del voltaje sabe si no hay nada conectado, está suelto el cable, si está conectado al coche pero no quiere cargar, si está listo el coche y quiere cargar, o si quiere cargar con ventilación, que es una cosa que en la práctica no se usa. Está en el estándar por si tienes coches con baterías de plomo y cosas así, que cuando se están cargando sueltan vapores. Entonces dice, oye, cárgame, pero solo si estás en un sitio ventilado, estás en la calle. Si eres un cargador de interior de dentro de tu casa, no me cargues. Nada, tontería. Y luego, bueno, un código de error. Y luego al revés. El EFSE le quiere decir al coche cuál es la velocidad máxima a la que puede cargar en este momento. Esto es importante porque puedes tener la típica instalación con 10 puntos de carga y si hay un coche solo puedes cargar a tope, pero si hay 10 coches igual tienes que reducir la velocidad de carga. O por ejemplo en mi casa tengo los paneles solares, pues según cuánto sol haya, quiero que cargue más rápido o más lento. Entonces esto lo único que pasa es que se envía una onda cuadrada desde el coche desde el EFSE hasta el coche y en función de cómo de anchos sean los picos, esto de aquí es carga despacito y esto de aquí es carga rápido, en función de cuánto porcentaje de alto tengas. Una onda entre 12 y menos 12 voltios, que son voltajes muy típicos en automoción. Entonces, bueno, ya está. Está la teoría. No es demasiado complicado. Entonces, ¿qué es lo mínimo que necesitamos para cargar el coche? Hemos visto que la onda va entre 12 y menos 12 voltios. Pues necesitamos una fuente de alimentación entre más 12 y menos 12 voltios. Entonces se vende. Y necesitamos un microprocesador para mandar la señal que normalmente funciona a 3,3 voltios. Una fuente de alimentación de 3,3. Una placa para hacer electrónica, una protoboard, unos componentes varios, un poquito de electrónica. Sí, nada muy complicado. Vamos a utilizar resistencias, transistores, cosas básicas que espero suenen. Y nada, un microcontrolador. Yo estoy utilizando el SP32C3. ¿Por qué? Tiene un conversor analógico digital que nos sirve para leer una señal analógica, que en nuestro caso es el voltaje que hemos visto antes para el estado, y por otro lado tiene un generador PWM, o sea, que puede generar ondas cuadradas, que en vez de hacerlo tú en software, lo haces en hardware. Tiene un hardware integrado en el microprocesador que le dices, oye, genérame una onda cuadrada de este tamaño, y ya está, y ya funciona él. Y tiene una arquitectura RISC-V, que esto es interesante porque este es un proyecto que como me gusta complicarme la vida, pues también lo aproveché para aprender el lenguaje de programación Rust. Entonces, aprendí a la vez electrónica y Rust porque, no sé, me gusta sufrir. Luego veremos el código y ya. Entonces, bueno, el esquema es básico. Muchos colores, pero es lo mismo. Esto es el cable, el conector, un enchufe de trifásica. Si habéis trabajado en industria lo habréis visto, pero es como un enchufe de casa, solo que como necesita trifásica, pues necesita 3 pines más, pues esta es la pinta que tiene. Todos los cables de corriente van directos, sin hacer nada, directos desde el enchufe hasta el coche. Nada. Y luego entre medias lo único que ponemos es nuestra fuente de alimentación, nuestros circuitillos y este morado que aquí le he puesto morado, que es el control pilot, que es tengo que generarle una onda que le tengo que mandar a este para decirle cómo de rápido puede cargar, porque el coche no ve esa señal, va a decir esto es un cable suelto, no está esta señal, es un cable suelto, va a modo 1 y va a cargar 1 kilovatio y ya está. En caso de mi coche ni siquiera carga, depende de dónde haya sido fabricado el coche, carga o no carga, depende de los países. Entonces ahora es, ¿qué hay aquí? ¿Qué hardware hay aquí? ¿Y qué hay aquí? ¿Qué software hay aquí? Pues bueno, el hardware dice, bueno, tengo que mandar una señal que encienda y apague ahí. Entonces yo tengo aquí que, oye, se enciende y se apaga para mandar la onda. Y dice, bueno, esto es como un transistor. Y voy a poner aquí unos transistores. Pero claro, el primer intento que hice puse un transistor ahí a 12 voltios y generaba una onda maravillosa entre, justo la que necesitaba, entre 12 y 0 voltios. Pero esto funciona entre 12 y menos 12 voltios. Y ya estamos trabajando con voltajes negativos. Digo, esto aquí hay que meterle una señal de un lado a otro. Digo, pongo 2 transistores, uno al inverso de otro. Digo, ya, pero si se activan justo los 2 a la vez por cualquier cosa, esto va a reventar. Digo, no tengo ni idea de cómo funciona esto. Pero bueno, como dije, oye, esto de OpenEFSE lo tienen que tener resuelto. Vamos a ver qué narices hacen. Y esto es una maravillosa presentación que tienen ellos en su página, que dice eso, la tienen subida, que describe cómo funciona. Y dice, aquí, pues mira, utilizamos un amplificador operacional. Yo no tenía ni idea que narices es un amplificador operacional, pero bueno. Te lo bajas y buscas y es este triangulito, miras en el esquema, te sale un código y te dice, vale, esto lo que pasa es que le metes por aquí arriba un voltaje, por aquí abajo otro voltaje y por aquí una señal y te cambia entre un voltaje y otro según la señal. Vale. Bueno, este es el esquema simplificado para que sea más grande, pero es el mismo esquema que tenían ellos, quitando un montón de historias, porque estos de OpenEFSE hacen aquí su propia fuente de alimentación y yo dije, me compro hecha. Ganas de sufrir miserias ya. Y bueno, el circuito es
Sencillo. Este es el operacional. Tiene por aquí las dos señales que quieres que pueda sacar. Más 12 voltios y menos 12 voltios. Luego tienes aquí un pin que le dices la señal que quieres sacar. Entonces, esta señal va aquí al microprocesador, que todo el microprocesador va a poner 0 o 1, entre 0 y 3,3 voltios. Y luego tiene otra entrada que es con la que compara. Dice, si esta señal es más baja, si esta señal es más baja que esta, tiene que ser menos 12 voltios. Si esta señal es más alta que esta, 12 voltios. Entonces, este tiene que ser una señal entre 0 y 3,3, una cosa intermedia, para que pueda detectar por abajo o por arriba, que es el valor de referencia. Y tiene que ser un valor intermedio. Entonces, bueno, quiero generar un valor intermedio, pues como hemos hecho antes, un divisor de voltaje. Tengo aquí 3,3 voltios, tengo aquí 0 voltios, y si pongo aquí una resistencia y aquí otra, entre medias tiene un valor intermedio, 1,60 y pico, lo que sea. Se enchufa aquí de referencia y ya está. Y fuera. La única otra cosa que hay aquí, que es una cosa de la que es un, luego hablaremos de ello, es un TVS, esto si sabéis un poco de electrónica, es un diodo que si tiene mucho voltaje se abre. Entonces esto es como el control pilot va al protect third, y el protect third es la tierra, que está compartida también con la parte de potencia. Si por lo que sea pega un petardazo a aquello, puede ser que acaben viendo 200 voltios aquí, porque yo que sé, hay un fallo en el cargador y de repente aparece aquí 200 voltios, 220 voltios. Y si, como tengo que poner aquí una comparación entre tierra y el control pilot, si llega aquí cualquier señal, me puede freír todo esto y todo el microprocesador. Entonces, esto está aquí para que si hay un petardazo, eso se junta y se quema todo, menos, pero en teoría debería evitar, o sea, se quema el transistor y no debería pasar nada. Más o menos, lo que he dicho. Se lo copia a estos amables señores de OpenFS, están ahí copiados. Bueno, realmente luego los cuento un poco. Eso. Y nada, el código. Esto es código Rust. Es más feo que pegar a un padre. Por dos cosas. Una, Rust es un poquito feo si no lo habéis visto nunca. Y la segunda es que los señores que hacen la librería para el SP32 son muy listos y les gusta usar todas las funciones avanzadas de Rust. Nunca aprendáis que este nunca se ha puesto el primer proyecto de Rust. Entonces es un poco feo, pero el caso es que se entiende. Al fin y al cabo lo único que hace es creo aquí un temporizador de 1 kHz, que es la onda que tengo que generar. Y luego genero un driver de LFC, que es como lo llaman al PWM, utilizando el canal 0, el temporizador de antes y en el pin 2. Vale. Y luego llamo esta función. Esta función lo único que le pasa es un enumerado. Os digo, ¿qué cosas puedo querer emitir? Puedo querer emitir standby, que es todo 12 voltios. Quiero emitir que carga una cierta potencia, que esto genera una onda cuadrada. O quiero generar un error, que es menos 12 voltios todo el rato. Y una funcioncita que lo único que hace es, oye, pues función, si quiero standby, como le he dicho aquí atrás, que son 14 bits de resolución, 2 a la 14 son 16.536, 584, 384, el número ese. Entonces, si quiero 12 voltios, es todo el rato a 1, pongo el número máximo. Si quiero que cargue, pues tengo aquí esta operación, esto está en el estándar, es, oye, cada 6.000 mAh es un 10%, ¿vale? Un 10% es 10.384 entre 10 y el 6.000 dividido, a la cuenta, es una cosa lineal, el estándar es muy sencillo. Y si quiero error es 0, que es todo el rato menos 12 voltios. Ya está. Y le digo al pin que ponga ese valor de porcentaje de PWM y listo. Bueno, y esto carga el coche. Esto funciona. Tiene un pequeño problema. Tiene un pequeño problema que es que tienes lo del enchufe conectado directamente aquí. Entonces, si tienes una niña de 3 años, no sé por qué ese ejemplo, y metes los dedos entre estos dos pines, esto está aquí desprotegido, esto está siempre conectado. Que esto es la razón por la que los EPSE tienen la comunicación en la que el coche le dice si está conectado o no. Si el coche no está cargando, ¿para que nadie se va a tener voltios aquí? Son ganas de que alguien toque y se dé un calambrazo. Entonces, lo mínimo para que no te dé un calambrazo es añadir un contactor para desconectar la corriente del conector cuando no la estés usando. Y para eso necesitamos leer el estado del coche. Si el coche nos está diciendo que está listo para carga, le mandamos corriente, y si el coche no se está cargando, le quitamos. Entonces ya puedes tocar lo que quieras en el cargador, que no te va a pasar nada. No hay nada, no hay corriente ahí. El esquema eléctrico es este. Esto es un contactor, es un relé, ahora os cuento un poquito más, pero esto básicamente interrumpe la corriente entre el cargador del coche eléctrico y el enchufe. Y lo controlamos con un pin que sale de aquí de nuestra plaquita. Tenemos un pin que abre y cierra esto cuando nosotros queramos. Un relé, si el que no lo conozca, es básicamente un interruptor como el de casa, solo que en vez de darle tú con el dedo, hay un imán gordo
que cuando le das corriente, el imán tira, se activan los contactos y cuando lo sueltas hay un muelle que lo vuelve a apagar. Es este dibujico de aquí. Aquí está el imán y esto aquí salta de un lado a otro según le des. Entonces, como necesitas el microprocesador genera 3,3 voltios de muy baja potencia y necesitas mover un electroimán que mueva ahí un cacharro físico, necesitas más potencia, pues pones un transistor, que es un amplificador, y en vez de trabajar con los 3,3 voltios que vienen del microprocesador, tienes un transistor que lo sube a 24 voltios para poder hacer fuerza para mover los contactos. Ya está. Un amplificador de transistor básico. Y manejar esto, como lo único que tienes que escribir es un 1 o un 0 al pin del microprocesador, pues nada. El pin, aquí está el 6, y digo set high o set low, según lo que quiera. Sencillo. Por otro lado, para leer el estado, esto es lo que hemos visto antes. Bueno, está la tablita que entonces tenemos que poder detectar aquí el voltaje que va de 0 a 12 voltios. Sin embargo, el microprocesador trabaja 3,3 y de hecho el máximo que puede leer este modelo microprocesador en la entrada analógica es 2,5 voltios. Tenemos que dividir por 5. Dividir voltajes por 5. Buah, esto me lo sé. Un divisor de voltaje, otra vez, es que solo hacemos lo mismo todo el rato. Vale, pues cojo aquí la entrada del coche, no sé qué, y aquí, esto es lo que quiero leer, CP es lo que quiero leer, pues en vez de leer CP directamente, pues pongo aquí divisor de voltaje, pierdo aquí un K, 200K, esto divide más o menos entre 5 y ya, perfecto. Vamos a ver lo que pasa. Aquí es cuando saber manejar un simulador un poquito viene muy bien. No sé qué tal se verá, pero bueno, este es el simulador con el circuito. Entonces yo puse el circuito aquí, lo pongo aquí, le digo, oye, genérame para el voltaje de entrada desde menos 12, que es lo más bajo de la onda cuadrada, que es aquí, hasta 12, que es aquí. Realmente me importa este punto y este punto. Entre cualquier punto intermedio no debería generarse, pero bueno, me hace las líneas simulador. Entonces yo pongo este circuito y aquí, donde debería poner menos 12, pone menos 6. Y donde debería poner 12, pone 6. Y aquí, donde yo esperaría ver, oye, aquí el máximo que digo, pues oye, si estoy dividiendo más o menos por 6, esto debe ser 2 voltios o 2 voltios y medio, y de repente 0,7. ¿Qué está pasando aquí? Está claramente mal. Pues básicamente lo que está pasando es que aquí tienes un divisor de voltaje y aquí tienes otro. Y está muy bien como informático decir capa de abstracción. Tengo un divisor de voltaje y luego el resultado de esto lo meto en otro divisor de voltaje. Pero en la naturaleza no funciona así. Hay una red que se está resolviendo toda a la vez. No funciona. Claro, tengo aquí, este está dividiendo el voltaje con esto, pero también está dividiendo el voltaje con esto. Entonces aquí hay un jaleo de la leche. Entonces con las cosas estas de Kirchhoff y todas las cosas puedes hacer los cálculos y sacarlo, o puedes probar valores como un tonto en el simulador hasta que te funcione. Y así no tienes que aprender nada. Entonces, el simulador lo que permite hacer aquí, por ejemplo, es, mira, esta resistencia de aquí abajo, no sé si verá, que es de un K, dije, bueno, pues quiero reducir el efecto de mi segundo divisor respecto al primero. El primero es las resistencias de este primero, esta de 1000 y de 2700 están fijas, porque es lo que pone el estándar, no puedo tocarla, pero esta de aquí sí quiero. Quiero que esto tenga menos efecto. Entonces, si pongo resistencias más grandes, por ahí va a correr menos intensidad y va a tener menos efectos. Entonces, bueno, en vez de un K pongo 100 y en vez de 220 pongo 22K. Le doy aquí al simulador y, por supuesto, algo hecho mal. A ver. Ahí está. Ha funcionado. Vuelvo a correrlo. Entonces, claro, ahora ya me sale aquí otros números. No se verán, pero aquí ahora que pone menos 9 voltios. Dice, vale, pues tengo esto que debería dar 9 voltios y aquí me da menos 8,7. Ok. Y aquí 8,7. Vale, y aquí tengo la línea de lo que estoy leyendo. Y dices, vale, va desde 0 aquí hasta 1,8. Y digo, vale. Va de 0 a 2,5, el máximo es 1,8. Guay, me vale. Solo hay un pequeño problema. Que si meto menos 12 voltios, aquí aparece menos 1,8 voltios. Y mi procesador va de 0 a 2,5. No creo que aprecie que le metamos menos 1,8 voltios cuando el mínimo es 0. Vale, bueno, esto es que cuando quiero un negativo no quiero que funcione. Entonces, bueno, sé poco de electrónica, pero sé que si coges aquí en el circuito y pones un diodo, el diodo deja pasar solo la corriente en un sentido. Pues ponemos aquí el diodo, le damos a simular otra vez y mira, ya en vez de ser una recta aquí, tenemos aquí una pedazo de recta. Cuando baja de 0, esto es siempre 0 y luego ya tenemos aquí una lineal de los voltios. Ya está. Esto es lo que necesitamos. Y ya está. Podía hacer las cuentas, pero es mucho más fácil hacer ahí el simulador. Puedes a jugar como un loco y ya está. Hay que saber un poquillo, pero al final lo único aplicado es un poco de divisor de voltaje y trastear un poco hasta que funcione. Y bueno, copiar los de OpenFS, que en el diagrama de antes no lo he puesto, pero aquí amablemente tiene hecha la misma historia, más o menos. Con otros valores, pero es más o menos la misma historia.
De nada, ¿cómo se controla esto? ¿Ves? Aquí es cuando empieza Rust a ser especialmente feo. No sé a quién se le ocurrió que esto es una forma medianamente razonable de definir una ADC. Cuando empieza a poner llave de 2 puntos, lo copias, lo pegas y ya está. Yo ahora estoy trabajando en Rust, llevo trabajando en Rust unos meses y ahora ya por fin sé qué narices significa esto, pero hasta entonces lo copiaba y funcionaba. Pero bueno, el caso es que pones un driver de ADC y dices, oye, quiero un ADC con la calibración de fábrica, porque esto va calibrado y bueno, de fábrica, pero bueno, está copiado todo, y quiero que trabaje en el pin 4. Y bueno, aquí lo único que tengo que hacer es leerlo. Leo el valor del ADC y esto me da los milivoltios que está viendo el microprocesador. Entonces, yo quiero saber los milivoltios que hay en el control pilot. Como hemos puesto un divisor de voltaje, pues la fórmula del divisor de voltaje, hemos puesto una resistencia de 22K y una de 122, pues está dividiendo entre 22 entre 122. Le doy la vuelta y ya está. Y nada, y esto es la tabla, esto es la misma tabla de, oye, según los valores, esta es la misma tabla que está en el estándar. Es como 12 voltios más menos 1 es standby, pues entre 11 y 13 voltios es eso. Y me devuelve aquí un valor. Solo hay un problemilla, que es que como la onda va cambiando, la onda que yo le estoy mandando al coche va cambiando y él está cambiando la resistencia en ese mismo pin que es la onda, pues yo no voy a leer una constante de 9 voltios, yo voy a leer una onda que va entre 9 y 0 voltios. Entonces lo único que hago es aquí, esto es muy fácil. A veces me da 0 y a veces me da 9. Bueno, pues leo 10 veces y me quedo con el valor que sea, que el que no sea 0. Ya está. Si es 0 es que está la onda baja y que no puedo leer. Espero 100 microsegundos, vuelvo a leer y así hasta que lea un valor que me cuadre. Ya está. Si no hace falta complicarse mucho, es un proyecto casero, esto no lo va a usar nadie. Y bueno, pues todo junto. Lo único que hay que hacer es un bucle con una pequeña máquina de estados. Leo el estado. Si el estado ha cambiado, bueno, el estado ha cambiado, pues ahora estoy... Si antes estaba en otro modo y ahora está en stand-by, o sea, se ha desconectado el cable, pues cierro el relé de potencia para que no haya corriente y le pongo el modo de stand-by en el pin de control. Si está conectado, le digo, vale, ya está conectado, te puedes cargar hasta esta intensidad, hasta 12 amperios. Pero todavía no pongo la corriente. Cuando pasa el estado ready, el coche está listo para cargar, pues entonces ya sí, le digo, oye, abro el relé y ya está. Y si hay cualquier otro estado, o sea, un estado de error, cierro el relé, pongo todo a error y me espero un minutito que no intente recuperarse, porque esto es lo típico, que da un error, se vuelve a poner en 0, vuelve a poner en 1, empieza a activarse y desactivarse. Ha habido un error, espérate un minuto y ya veremos. Tengo por ahí un vídeo que no lo he metido aquí, de entrando en un bucle. Esto lo puse porque el coche entraba en error y hacía ¡pa! Se apagaba el relé. Entonces el coche decía, bueno, ya no estoy, ya es de error, se ha parado, vuelvo a activarse y el coche a lo mejor tarda medio segundo, se volvió a encender. Y entonces está el relé, clac, 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 clac. ¿Se acuerda? Parecía un reloj. Realmente parecía un reloj. Y dice, ¿por qué mi relé es un reloj? No creo que el coche se sentara muy mal, pero bueno, sigue funcionando. Y nada, con esto funciona. Esta es la primera versión. Esta versión ya, con esto ya lo enchufé al coche y con esto ya cargaba y ya sí ha estado funcionando una temporada. Luego ya viene la parte extras. La parte extras es, bueno, ¿qué otras cosas tienen los EPSE normalmente? Tienen más controles de seguridad. El relé, como es un dispositivo físico, se puede atascar. Se puede quedar atascado de tanto abrir y cerrar, como está cambiando bastante electricidad, puede dar un arco, el arco puede que pegue los contactos y se quedan pegados y no se abren ni se cierran más. Entonces una forma de detectarlo es, mides en el microprocesador el voltaje después del relé. Y si tu relé crees que está cerrado, pero hay voltaje después, es que tu relé se ha atascado y deja de usar esto hasta que cambies el relé. Un sensor de temperatura. Un relé se puede poner caliente durante el funcionamiento. El microprocesador tiene un sensor de temperatura y dices, si sube mucha temperatura, párate. Control de carga. Esto, ahora lo veremos, es un contador eléctrico, básicamente. Los mismos contadores que te pone la red eléctrica para ver cuánto consume, pues está bien tenerlo. ¿Por qué? Te sirve para tener control de cuánto electricidad te está gastando en el coche y también te sirve para, si tú le has dicho al coche que coja 3 kilovatios y estás cogiendo 6, es que algo está muy jodido en alguna parte y deberías cortar. El famoso cambio de 1 a 3 fases, que esto es lo que os he dicho. Esto tiene esta pinta. Bueno, esto es cómo queda esto. La fuente de alimentación, la plaquita con la electrónica, este es el contactor grande de todos los polos y este es el cambio de 2 a 3 fases. Entonces, este tiene 4 polos, la fase 1, fase 2, fase 3 y neutro, y este solo tiene 2 fases, la fase 2 y la fase 3. Entonces, si este está cerrado, si este está abierto, o sea, no pasa la corriente, pues por aquí, vale, aquí pueden pasar los 4, pero aquí cierro el 2 y el 3, entonces solo está pasando la fase 1 y neutro, entonces un cargador monofásico. Si activo los dos relés, pasa todo.
Entonces, solo con esta tontería, que no es nada, y este es el detector de corriente, es el cacharro más grande. Es igual, lo cogí, lo compras el kit y tiene un cable, lo enchufas y te lo mide todo. Más cositas que hay en el proyecto es conectividad. Esto que se ve aquí arriba del microprocesador es una antena Wi-Fi y esto está conectado a casa. Y habla con MQTT, habla con Home Assistant y le dice a Home Assistant cómo está cargando el coche y desde Home Assistant puedes decirle cómo quieres que cargue. Como en Home Assistant también tengo los paneles solares, pues le dices, oye, los paneles solares están generando tanto, pues manda tanto al coche y demás. Una web para hacer actualizaciones, una UI también, porque yo qué sé, si se rompe con Assistant puedes meterte en la web y toquetear. Login, tiene una cosa de login, tiene una consola serie, como que puedes enchufar un par de pines y puedes ver qué narices está pasando al microprocesador. Cosillas que cuando vas haciendo mantenimiento, bueno, pues vas añadiendo cosas. Feature creep se llama. Y luego anti-features. Estas son las magníficas ideas que no debería nadie repetir. La primera es, eso del diodo TVS yo no sabía lo que era. Entonces yo dije, oye, me da muy mal rollo que tengamos aquí la tierra compartida entre la electrónica y la electricidad. Esto me da muy mal rollo. Entonces yo utilizo una cosa que se llaman optoacopladores, que básicamente son unos pequeños circuitillos que es un LED y un detector de luz. Entonces, si quieres, por ejemplo, para enviar la señal, tú enciendes y apagas el LED y eso activa un transistor que se activa y se desactiva con la luz, que activa y desactiva lo que va para el otro lado. Entonces, por mucho que dé un petardazo en el lado del coche, como mucho vas a quemar ese transistor. Al circuito de otro no vas a estar otra vez de un LED, o sea, es un LED y un transistor. Entonces, ahí no salta la corriente. Entonces, pues da igual que haya 220 voltios ahí que reviente, que no va a pasar nada. Problemilla técnico de esto que yo no sabía cuando lo hice, que estos cacharros no son lineales. Y además son sensibles a temperatura. Entonces, ¿qué pasaba? Yo ponía ahí a generar una onda y al principio empezaba a cargar muy bien y a los 5 minutos de repente cargaba 500 vatios menos de potencia. Y media hora más tarde había bajado 1 kilovatio y una hora más tarde había bajado tan bajo que se había desconectado. Cuanto más caliente está, cambia y no funciona. Por eso se hace de la otra forma. Yo ya lo tenía todo montado y no iba a desmontar. Entonces lo que hace es, el firmware puedes trampear mucho. Entonces el firmware lo que hace es, como tengo el medidor de corriente, yo le he dicho que carga 3 kilovatios, el coche está bajando a 2,5, súbelo. Pero no es lo que dice la tabla, da igual, tú súbelo. Oye, que me pasa para arriba, bajar un poco. Esto debería ser un PID, pero ni siquiera es un PID, es como, súbele 100 miliamperios, a ver qué pasa. Y luego, pues también se me ocurrió ponerle, me dediqué como 2 noches a hacer un LED de RGB con el estado. Está cargando, se pone rojo, está cargando más rápido, se pone verde, no sé qué. Y luego lo metí en una caja que es opaca. Sí, es genialidad. Pero bueno, conclusiones. Luego, si me queréis preguntar algo más de esto, que me podéis preguntar. Cosas que no hacer. Esto ya he comentado antes. No aprendáis RAS usando SPRS. RAS mola mucho, SPRS mola mucho, pero como novato es un horror. Aparte del tema de que la interfaz es innecesariamente compleja, aunque es muy chula, pero te puede hacer muchas cosas, pero es muy compleja y de primeras asusta, sobre todo si no conoces el lenguaje. Toda la documentación está para la API de C. Si es la primera vez que estás programando, estás leyendo el API de C y tienes que ahora pensar cómo narices se ha mapeado esto a la gente de RAS para hacerlo en RAS. Es beta auténtica, las cosas se rompen. Ejemplo de eso es que actualicé el compilador y de repente, cuando hacía la raíz cuadrada, que hace falta para hacer cálculo de potencia de las ondas de alterna, como trabajo con corriente alterna, pues se rompía. Entonces aquí está mi maravillosa implementación de una raíz cuadrada sin hacer raíces cuadradas. Es el método de Newton. Lo de esto de que de matemática discreta, no sabemos para qué sirve, pues es para estas cosas. Cuando básicamente lo que hace es pinta una parábola, calcula la derivada y va buscando el punto en el que interseca. La ecuación. Y sí, cuando trabajas con sistemas embebidos, mejor que un bucle a veces es copiar la misma línea 5 veces y ya está. Quiero 5 iteraciones, pero ahí están. Sistemas embebidos, un mundo peculiar. Luego, bueno, me gustaría animaros a que no tengan miedo a la electrónica. Suena así muy mal, pero la electrónica de este tipo de cosas tiene un voltaje muy bajo. Es muy difícil que la líes. Con mucho vas a quemar algún componente electrónico que lo puedes cambiar. No te vas a dar un calambrazo, no la vas a liar. Cada día hay mucha más información.
Por ejemplo, a ver, yo esto, si no existiera OpenEFSE, no lo habría hecho, pero existe un hardware libre que tengo ahí una red de seguridad. Si sé que algo no puedo hacer, se lo puedo copiar a la gente de OpenEFSE, que al final la mayor parte de las cosas que hice están copiadas de ellos, o por lo menos mire su implementación antes de hacer la mía. No sé si es copiado, pero se parece mucho. Pero bueno, todo es que ecosistema Arduino. Aquí puse a Ben Iter, que es un señor que está haciendo un procesador en YouTube y con protoboards y con componentes antiguos. Está haciendo un Apple II, un Apple I, de estos un Apple II. Y está haciendo todo y te vende el kit con los procesadores, los cablecitos y las cosas y todo cómo hacer el procesador solo con chips de estos. Se puede hacer muchas cosas y no es complicado. Luego igual los simuladores. Si no te sabes si algo va a funcionar o no, puedes calcularlo, pero también puedes darle al simulador y ya está. Yo estoy usando este, pero por ejemplo, si queréis empezar a trastear, está este online, circuitlab.com, que es una interfaz web y desde la propia web te los genera todo y no tienes que instalar nada y está bastante bien. Luego, por otra parte, a la electricidad sí que tener cierto respeto. Aquí no hay nada más complicado que lo mismo que puede ser instalar un enchufe nuevo en tu casa. Pero si nunca has instalado un enchufe nuevo en tu casa, estás trabajando con 220 voltios y con cuidado. En general, si tienes las medidas de seguridad y apagas las cosas antes, no debería pasar nada. Pero bueno, mide todo 2 veces, no vaya a ser que metas 230 voltios en una cosa de las que son de electrónica y reviente todo. Yo me cargué un microprocesador haciendo esto. Y bueno, sí, existe un diferencial que está en casa y que existe y que si la lías mucho y cruzas los cables, en vez de darte un calambrazo, bueno, el calambrazo te lo llevas, pero salta y no te quedas pegado, va a saltar el diferencial. Espero que los estéis probando. Ese botoncito. Cada 3 o 4 meses le das y si no salta, cámbialo, que es que no funciona. Esto básicamente es, como esto es lo único que hace un cortocircuito. Esto coge la fase y el neutro y pone una resistencia, no lo hace un cortocircuito a la bestia, pone una resistencia y si no salta es que, cuidado, debería saltar. Hace un cortocircuito aposta. Y luego, no os fiéis de la gente que os diga que esto no se puede hacer o que es muy complicado. Esto lo ha hecho alguien. O sea, el OpenEFSE lo ha hecho alguien. El Wallbox que venden a Sekiro lo ha hecho alguien. No es nadie distinto a vosotros, es un ingeniero que ha estudiado las mismas cosas. Seguramente le haya llegado muchas más horas a que esto no sea tan frágil como lo que has hecho aquí, pero estas cosas se pueden hacer, sobre todo si lo quieres para uso personal. De la misma manera os digo, tampoco os fiéis de gente como yo, que os dice que hagáis lo que os dé la gana. Yo soy un pirado de la vida. Si no os sentís cómodo haciendo esto, dices, no os metáis a jugar con 220 voltios si no os sentís cómodos y no lo habéis hecho nunca antes. Ni la uno ni lo otro. Cada uno como se sienta cómodo. Y este es mi rollo. Aquí está el proyecto, hardware, firmware, las slides las he acabado hace 5 minutos, las subiré ahí. Y ahí está todo. Muchas gracias. Muy bien, Javi, en primer lugar, muchas gracias por tu charla. No sé si hay preguntas. ¿Tenemos tiempo? Buenas. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante, porque bueno, como propietario de coche eléctrico también me he planteado muchas veces montarme algo así y por lo que has comentado, tu gestión la haces de la potencia indicándole al coche cuánto tiene que chupar, ¿no? Uh-huh. Vale, pero quizá por mi desconocimiento, yo creo que mi coche, en mi caso, en mi wallbox, es el wallbox el que limita la velocidad de carga. Porque no sé si sería posible en lo que tú has montado, por ejemplo, que es una cosa que me interesa tener, por ejemplo, para mi domicilio, es la empresa que me lo montó me puso una movida para medir la corriente que consume mi domicilio. Y si mi domicilio está cercano a consumir el límite de potencia que tengo, le envía una señal al wallbox para decirle, wallbox, bájate de potencia de carga. Entonces, no sé si es compatible con lo que tú tienes hecho o no. Sí, a ver, lo mío lo hace igual. El wallbox lo que hace es cambiar la señal del control pilot y le dice al coche cuánto tiene que chupar. Luego lo único que puede limitar, que es lo mismo que hace a mí, es si ve que el coche está chupando más de lo que le ha dicho que chupe, lo corta. Pero no puede limitar de ninguna manera. O sea, al final es el coche el que, en función de cómo ponga el convertidor de alterna continua, es el que decide cuánto chupa. El wallbox lo que pasa es que se lo comunica al coche. Entonces, si tú el límite se lo dices al wallbox y el wallbox se lo dice al coche. Yo lo tengo igual. El mío no lo tengo aquí. Da igual.
Pero igual, lo tengo conectado en Home Assistant y con la integración de Home Assistant hace lo mismo. Tengo un contador en casa, tengo los paneles solares y en función de cuánto estén generando paneles solares, cuánto esté consumiendo en casa, pues lo que sobra se lo meto al coche. O si quiero cargar más rápido, digo, oye, todo lo que puedas desde casa y si ves que va a saltar, baja. Y si ves, o corta. Pero sí, o sea, al final, lo que estás haciendo es comunicárselo al Wallbox para que el Wallbox se lo diga al coche, que es el que lo hace. Vale. ¿Alguna pregunta más? Buenas, enhorabuena por la charla. Yo tengo una pregunta. Cuando haces el cambio de monofásica a trifásica, ¿lo haces en caliente o tienes que parar ¿Cómo le sienta al coche? Es decir, ahora tienes 3 fases, ahora tienes una, entiendo que no muy bien. Pues a mi coche no le importa. Pero es una buena pregunta porque lo primero que hice yo fue como la primera implementación que tenía era justamente eso. Cuando quería cambiar de monofásica a trifásica, apagaba todo, cerraba, o sea, desconectaba todo, quitaba el control pilot para que se crea que el coche que se ha desconectado, le volvía a meter el control pilot y luego encendía con el trifásico. Pero un día dije, voy a probar. Por probar no pasa nada. Ya cuando cogí confianza, esto cuando ya te vas calentando en el proyecto al principio dices, no, te vas calentando y dices, voy a probar. Y se lo come y no pasa nada. ¿Y solo has probado con tu vehículo? Sí. Si alguien se ofrece voluntario, vamos a casa ahora mismo y lo enchufamos a ver qué pasa. Gracias. Nada. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues una vez más, Javi, muchísimas gracias y nos vemos en los demás tracks. Gracias a todos.